Engendro de la Barranca. Mi nombre es Rogelio Peña y cuento esto con los 47 años que cargo encima, aunque la pesadilla empezó cuando tenía 22. En aquel 2003 trabajaba como peón en el rancho El Pedregal, a las afueras de San Martín, Zacatecas. El lugar era un mar de polvo rojizo cercado por mezquites retorcidos donde el viento nocturno silba como si arrastrara cadenas. Mi patrón, don Eliseo Barrón, medía su fortuna en cabezas de ganado, 30 vacas cebú, medio centenar de chivas y 7 caballos de sangre fina que adoraba más que a cualquiera de sus 3 hijos. Entre todos los animales, la más inquieta era una yegua alazana llamada Flecha. Saltaba los empalizados con la facilidad de un venado y desaparecía durante horas buscando pastura fresca. A don Eliseo le hervía la sangre cada vez que ocurría, así que el 12 de junio, cuando notamos que el corral estaba vacío otra vez, me juré hallarla antes de que se pusiera el sol. Ensillé a relámpago, un caballo viejo pero resistente, y seguí un rastro de huellas recientes hacia la barranca seca, un tajo profundo donde las sombras llegan temprano y la tierra forma cuchillas que rasgan las botas. Con el sol a mis espaldas avancé hasta que el aire caliente del llano se transformó en una bruma fría que olía a brea. El reloj marcaba casi las 7 cuando me asomé al borde. La luz naranja del atardecer se había extinguido y una luna pálida flotaba entre nubes bajas. Allá abajo distinguí el reflejo rojizo del pelaje de Flecha y sentí un alivio fugaz. Entonces escuché algo que me heló, un murmullo humano, grave y salamero, mezclado con resoplidos de animal. Descendí linterna apagada. El murmullo se volvió una sola frase, repetida con voz enamorada: quietecita, preciosa, nadie vendrá a molestarnos. Me oculté tras una roca y asomé apenas un ojo. Lo que vi no pertenece a este mundo. Frente a la yegua, erguida sobre patas traseras de caballo, había una criatura de lomo equino que sostenía un torso humano velludo, los brazos acababan en pezuñas hendidas, y donde debía haber cabeza de caballo había un rostro sin ojos, apenas surcos negros que parecían respirar. De su boca, llena de dientes humanos, salía un relincho que se confundía con palabras. Mi respiración se cortó. El engendro olfateó el aire y giró el rostro hacia mí. Un segundo bastó para que retrocediera, tropezara con una raíz y encendiera mi linterna. Él lo bañó, la criatura lanzó un bramido hueco, se irguió un instante y corrió barranca abajo con un golpeteo de cascos que retumbó como tambor de guerra. Flecha quedó temblando pero ilesa. A duras penas la conduje de vuelta mientras la noche se cerraba a nuestro alrededor. No conté nada, ¿quién me creería? Solo dije que la había hallado junto al arroyo y que convenía reforzar las cercas. Aquella misma madrugada desperté empapado, juraría haber oído, detrás del establo, el mismo relincho burlón. Los meses pasaron. En diciembre advertimos que Flecha traía el vientre hinchado. Don Eliseo lo celebró, convencido de que su semental favorito había hecho lo propio. Yo sabía otra cosa. Cada vez que entraba al corral, el aire se volvía denso, casi eléctrico. La yegua relinchaba con un tono grave, casi humano. A veces sus flancos ondulaban como si algo pateara desde dentro en direcciones imposibles. La madrugada del 20 de mayo siguiente el griterío de los caballos me arrancó de la cama. Corrí descalzo hasta el establo con una lámpara de petróleo. Flecha yacía de lado, sudando espuma, mientras su vientre se convulsionaba. Don Eliseo llegó detrás de mí aún abotonándose la camisa, varios peones lo siguieron sin atreverse a murmurar. La yegua forcejeó, lanzó un relincho ahogado que sonó como un hombre pidiendo auxilio y, con un espasmo, su vientre se abrió para dar paso a un ser que parecía escapado de un sueño febril. A primera vista tenía cuello y cabeza de potro, pero debajo colgaba un torso humano, flaco y arrugado, con diminutos brazos que terminaban en pezuñitas. Las patas traseras eran de caballo y se agitaban sin control. La piel del torso latía, transparente, dejando ver un entramado de venas oscuras. El engendro lanzó un chillido imposible, mitad llanto de recién nacido, mitad bramido de toro. Trató de ponerse en pie,
pero el peso de la cabeza equina lo vencía, caía de costado, se levantaba, se desplomaba de nuevo, y cada intento arrancaba un alarido que nos arañaba los tímpanos. Flecha, exhausta, se arrastró hasta el rincón opuesto del establo. Don Eliseo se santiguó, jamás le había visto hacerlo, y ordenó que trajeran un machete. Tacho, el peón más viejo, tardó en reaccionar, sus manos temblaban como hojas secas. Yo deseé intervenir, pero las piernas no me respondían. El filo descendió una sola vez y el chillido cesó. El silencio que siguió fue tan absoluto que escuché mi propio pulso retumbar. Nadie lloró, quizá porque no sabíamos si matar aquello era pecado o misericordia. Enterramos el cuerpo lejos del corral, bajo un mezquite retorcido. Cuando la tierra cubrió los restos, brotó un olor a azufre y la lámpara parpadeó con una llamarada azul que nos obligó a retroceder. Esa tarde, sin nubes, una tormenta de polvo azotó la planicie. Desde entonces ninguna cerca volvió a contener a Flecha, pero jamás regresó a la barranca, la evitaba con un terror instintivo. Yo no tuve la misma suerte. En sueños vuelvo a la hondonada y veo la sonrisa sin ojos del engendro. Algunas mañanas amanezco con las botas embarradas de un nodo rojizo que no existe en el patio. Los médicos del pueblo lo llaman sonambulismo, yo lo llamo marca infernal. Hace 2 meses, conduciendo rumbo al mercado, una silueta cruzó la terracería, mitad corcel, mitad hombre. Al voltear, mostró dientes humanos manchados de sangre seca. Frené con tanta fuerza que casi volqué. Cuando bajé, solo hallé huellas mixtas, herraduras y pies descalzos impresos en la tierra húmeda. Esa noche encontré un mechón de crin alazana sobre el tapete de mi puerta, aún estaba tibio. Ahora, todas las noches coloco doble cerrojo en la cuadra y quemo copal hasta el amanecer, aunque el humo me haga lagrimear. No espero redención ni olvido. Escribo esto para que entiendas que lo maravilloso no es dulce, sino cruel. Si algún día, en la quietud de un llano, escuchas una voz humana salir del pecho de una bestia, da media vuelta y corre. Corre aunque pierdas el jornal, aunque el patrón te maldiga. Hay secretos que cobran un precio espantoso a quien los mira. Yo, Rogelio Peña, soy prueba viviente y cada madrugada la barranca seca me llama con un relincho que todavía suena a caricia. El vigía maldito. Mi nombre es Efraín Castañeda y escribo esto a la luz temblorosa de un quinqué, más por necesidad que por voluntad. Han pasado 20 años desde que las montañas al sur de San Mateo Tepozal, en el invierno de 1999, devoraron a mi primo Floro, y todavía no he hallado descanso. Guardo su recuerdo y el hedor a tierra removida en cada pliegue de la piel. Quizá al dejar estas palabras libere, siquiera un instante, el pulso de terror que me persigue desde aquella temporada de siembra. Éramos hombres de campo desde la cuna. Nuestros antepasados abrieron las primeras terrazas que bordean el cañón y dejaron, junto con las semillas de maíz criollo, un modo casi ritual de enfrentar la madrugada fría, el primer café, el silbido que se pierde entre los surcos, la reverencia breve ante la cruz que corona el huerto. Floro y yo heredamos, además, un lote apartado al que la gente del pueblo rehuía. No había casa ni alambrado ahí, solo un mar de zacate que sonaba lúgubre cuando el viento del norte barría la ladera. La parcela guardaba, justo al centro, un espantajo viejo plantado en una estaca de mezquite. Nadie recordaba quién lo erigió. Se trataba de una figura desgarbada, hilachas de manta negra, un sombrero sin ala prendido con alambre oxidado y, en lugar de cabeza, una calavera de res blanqueada por el sol. Aquel par de cuencos vacíos sorbía la luz, sobraba con mirarlos para sentir que algo respiraba detrás. Jamás pensamos en retirarlo. Entre campesinos sobrevive la idea de que ciertas cosas, por inútiles que parezcan, guardan un aliento que conviene no contrariar. Así lo dejamos, incluso cuando los primeros brotes de maíz despuntaron como dedos jóvenes en la tierra oscura. Trabajábamos de sol a sol, ajenos a cualquier presagio, hasta que la negrura empezó a oler diferente, más espesa, como leche cortada. La noche en que lo comprendí, los perros de la ranchería se desataron en un coro frenético. El ladrido venía por oleadas, estrellándose contra la sierra. Salí con la lámpara de batería,
Apenas crucé el portón de palos escuché un crujido, una pisada turbia detrás de los surcos. Llamé a Floro, sin respuesta. Avancé, apartando las hojas húmedas, y al llegar al claro del espantajo me estremeció un escalofrío. La figura estaba inclinada, como si el palo padre se hubiese combado bajo un peso invisible. A la mañana siguiente las gallinas amanecieron sin ojos, metidas en un silencio imposible. Los puercos se negaban a comer y las vacas mugían con un bramido inquisidor. Floro insinuó la presencia de un jaguarillo, pero no hallamos huellas. Al tercer amanecer sentimos los cascos de las reses golpeando el corral. El toro semental yacía con la garganta hendida y ni una gota de sangre en el piso. Todo su líquido había desaparecido. La gente empezó a murmurar que aquella franja del cañón era sitio de paso para los que nunca terminan de irse. Yo quise quemar la milpa, venderla quizá, pero Floro se aferró. Había visto a su padre arar esos mismos surcos, decía, y no permitiría que el miedo creciera como maleza. Para demostrar valentía propuso montar guardia nocturna. Acepté acompañarlo durante la primera, aunque llevaba el estómago anudado. Nos acomodamos junto al granero, la brasa del café casi azul. El silencio pesaba tanto que se oía el latido del monte. Fue entonces que percibimos un arrastre tenue, como costales húmedos sobre las hojas. La lámpara apenas recortó sombras y reveló, a pocos metros, algo que se erguía. El espantajo caminaba entre los tallos, su calavera exudando una saliva oscura. No emitía sonido, solo el roce seco de la manta. Floro alzó el rifle de varilla y disparó. El primer tiro le voló el hombro izquierdo, mostrando que dentro no había paja. Un hueserío reseco, unido por tendones negros, se sacudió como avispa herida. El segundo tiro partió la estaca, pero la criatura siguió entera y se nos vino encima. Corrimos a la casa, y mientras yo cerraba la puerta escuché el grito de Floro detrás. No era su voz, algo le arrancaba el aire, mezclándolo con un bramido cavernoso. Clavé el cerrojo y atranqué la hoja. Minutos después la madera retumbó sin ceder. En los intervalos emergía un susurro que reptaba por las rendijas, mi nombre, repetido con una cadencia de tierra mojada. Amaneció, y con el primer rayo salí arrastrando el machete. No hallé rastro de Floro ni del espantajo. Solo un surco fresco, profundo, que corría desde el centro de la milpa hasta la barranca. Lo busqué 3 días. Bajé al cañón, llamé entre ahuehuetes, seguí cauces turbios, cada paso coronado por ese olor agrio, ondeando como un velo invisible. Al 4.º día topé, en lo alto de un peñasco, el sombrero sin ala, empapado de una sustancia negra que se evaporó al tacto. El comisario escribió desaparición por extravío y se marchó sin mirar el cañón. No pude abandonar la parcela. Algo me retenía, tal vez la esperanza de negar la pesadilla. Me quedé 2 semanas más, durmiendo a ratos, hasta que una madrugada de luna menguante escuché de nuevo el arrastre. Salí con la barreta, y lo vi, el espantajo estaba de espaldas, masticando algo rígido. Me acerqué con la furia del duelo, levanté la herramienta y golpeé la calavera. Se astilló como cáscara y de su interior cayó una lengua humana, hinchada, todavía palpitante. Corrí al arroyo y lavé las manos, pero el agua ya tenía ese sabor metálico que no se quita. Cuando regresé, la figura había desaparecido, en su lugar quedaba la estaca ensangrentada. Esa mañana empaqueté lo poco que tenía y abandoné San Mateo Tepozal. Hace media hora creí oír la voz de Floro susurrar mi nombre desde el patio, idéntica aunque hueca. No abrí la ventana, pero distinguí una silueta huesuda, con un cuello de raíces sosteniendo la calavera bovina. Se balanceaba, acechante, hasta que un gemido seco quebró la quietud. Las ancianas decían que la milpa late como criatura y que al cegar cortamos hueso. Tal vez despertamos algo al hundir nuestras semillas en su carne. De haberlo intuido habría dejado el campo baldío, pero la ignorancia germina mejor que cualquier grano. Ahora la deuda madura y su cobrador pega los pasos al umbral. Si la puerta cede, seré parte del espantajo, un nuevo rostro blanqueándose al sol, aguardando al próximo campesino valiente. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo.
Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.